Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos a 8 de marzo del 2020. Como ven, estamos en el gráfico del SP500, en gráfico diario. Y como se puede apreciar, pues el mercado sigue con su tendencia claramente bajista, ¿vale? Aquí vemos que el mercado se frenó la semana pasada en esta zona de soporte. Vemos que se ha generado un rebote prácticamente durante la semana y que se ha formado este banderín, ¿vale? Que es una figura de continuidad. Cuando vemos que el mercado está cayendo, pues bueno, se forman este tipo de figuras para indicarnos que el mercado podría seguir cayendo, ¿de acuerdo? De momento tenemos esta zona de soporte bastante importante, no se ha roto, pero ahora acabo de mirar los índices de Tel Aviv y Arabia Saudita. Hay que tener en cuenta que el viernes estaban cerrados, ¿vale? Pero estaban bajando mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado el lunes, que puede seguir cayendo, ¿de acuerdo? La clave sigue siendo esta directriz que tenemos aquí, la de largo plazo, ¿vale? Que de momento no se ha alcanzado, pero las caídas podrían continuar tranquilamente durante toda la próxima semana e incluso más, ¿de acuerdo? Vamos a esperar y a ver, ¿vale? Todo este tema. En Europa, pues bueno, ya ven cómo estamos. Pero bueno, continuamos analizando los gráficos. Vamos al Dow Jones. Vemos que hemos perdido también la zona de soporte, ¿vale? Claramente. Ha pasado a ser resistencia, como vemos. Y las caídas podrían continuar. Y como vemos aquí, tenemos el próximo nivel de soporte bastante importante, ¿vale? Ahora estamos en este de aquí, más o menos. El próximo nivel de soporte importante en los 23.367, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro nivel que habría que tener en cuenta. La tendencia no se ha roto, ¿vale? Vemos aquí la tendencia de más largo plazo que de momento no se ha alcanzado, pero a saber qué puede llegar a ocurrir, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. En el Nasdaq quizás el que mejor se está comportando, ¿vale? Vemos que de momento se mantiene en esta última directriz que se había creado en esta zona de aquí. Bueno, todo parece que ha sido un rebote técnico simplemente, ¿vale? Vemos que el precio llegó en esta zona, ha rebotado y está intentando pues de nuevo perderse, ¿de acuerdo? Próximamente, bueno, yo diría que ya esta próxima semana podemos ver ya caídas por debajo de esta zona, ¿de acuerdo? Y como he comentado en el post de scalpingtraders.com, cuando Wall Street tiene unos datos de empleo tan buenos, la Fed actúa a la desesperada y los mercados siguen cayendo, algo muy gordo está pasando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado, ¿vale? Déjense de titulares de periódicos diciendo que es bueno, que es buen momento ya para empezar a comprar. Pero ¿cómo que es buen momento para empezar a comprar? Es que de verdad, esto bueno, lo dejo aquí, ya lo comenté la semana pasada, no quiero entrar de nuevo. Pero mucho cuidado, ¿de acuerdo? Vamos al DAX alemán, caídas brutales durante toda la semana, ¿vale? También un intento de rebote en la zona que se detuvo la pasada semana, ¿de acuerdo? Pero finalmente, pues ya lo ven, se ha perdido, o sea, va mucho más a la deriva que Wall Street, ¿vale? Y aquí donde tenemos esta directriz, ¿vale? Que es, para mí, es la clave, ya lo comenté en Twitter, que era hora de recuperar un gráfico, y si buscan en vídeos ya lo había comentado, lo que pasa que no ha aparecido de nuevo hasta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a un gráfico semanal. Y fíjense aquí que tenemos un hombro, cabeza, hombro de nuevo, ¿vale? Esta línea verde que tenemos aquí sería la zona clavicular, ¿vale? Por lo tanto, si se acaba perdiendo esta zona de aquí, nos da un recorrido hasta
al menos esta zona de aquí, ¿vale? Hasta los 8.900, 9.288 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se acaba rompiendo esta directriz, que es la zona clavicular, más o menos el recorrido que podríamos tener es hasta esta zona de aquí, ¿vale? Y algunos dirán, ¿estás loco? Bueno, quizás sí, ¿vale? Ya lo veremos. Bueno, es simplemente tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Nos vamos de nuevo a un gráfico diario y como comentábamos, pues bueno, ya prácticamente hemos perdido la zona de soporte de la pasada semana, ¿de acuerdo? Y estamos atacando pues de nuevo los 11.478, que es la última zona de soporte que tenemos más o menos aquí marcada, ¿de acuerdo? Que viene más o menos de a mediados de agosto del pasado año, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx, que también vemos que es un calco del DAX, ¿vale? También parece, no sé si estará perdida ya, ¿vale? Esta zona de aquí, ¿vale? Veremos esta próxima semana si esta zona empieza a actuar como zona de resistencia. Y vamos a ver pues si las caídas continúan, ¿vale? Porque si continúan, pues bueno, el próximo nivel de soporte más o menos podríamos decir que, pues, a ver si más o menos podrían ser los 2.936 aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta próxima semana si esto empieza a ser ya zona de resistencia, ¿de acuerdo? Fuerte subida del euro, evidentemente, por las bajadas desesperadas de la Fed de tipos, ¿vale? Esto ha beneficiado mucho al euro. Veremos, ¿de acuerdo? Yo no creo que vaya muy lejos. Creo que el Banco Central Europeo también va a actuar, ¿vale? Si esto se descarrila mucho. Pero bueno, de momento es lo que hay, ¿de acuerdo? Vamos a esperar esta próxima semana a ver qué pasa entre el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, ¿vale? Que ahora vamos a ver el gráfico de la libra, que también, pues bueno, ha estado rebotando con fuerza, evidentemente, y básicamente por estas bajadas de tipos en Estados Unidos. Vamos a ver esta próxima semana si el Banco de Inglaterra también baja tipos, por lo tanto mucho cuidado porque podría haber una caída bastante importante de este par, ¿de acuerdo? De momento se está beneficiando de estos recortes de Estados Unidos, pero mucha atención si el Banco de Inglaterra pues actúa pronto, ¿de acuerdo? Nos vamos al oro, ¿vale? Como comentamos la pasada semana, estábamos aquí. Esto había sido una simple corrección, ¿vale? Fíjense que es el activo por excelencia de refugio, ¿vale? Y fíjense pues en las subidas de esta última semana, pues que están siendo bastante importantes, ¿de acuerdo? Comentamos que el objetivo tranquilamente pueden ser los 1.796, ¿vale? Fíjense ya esta semana el cierre del viernes en los 1.674, ¿vale? Aquí nos ha dejado una especie de doji, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero todo pinta que podría ir a alcanzar los 1.796 tranquilamente, ¿de acuerdo? Índice de dólar, evidentemente, caídas muy fuertes, ¿vale? Fíjense, de momento, básicamente, provocadas por los recortes de la Fed y por el miedo que se está empezando a instalar ya en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Y si nos vamos directos también al Bund alemán,
el viernes un fuerte retroceso, básicamente por la publicación del dato de empleo, ¿vale? Y que había subido mucho. Vamos a ver si de nuevo esta semana recupera algo, ¿vale? Vamos a ver si consigue llegar en la zona de los 180 aproximadamente, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí marcada. En las próximas semanas, ¿de acuerdo? Que no sería una cosa imposible, ¿de acuerdo? Nos vamos al petróleo, fuertes caídas, y hemos comentado en la web de Scalping Traders el post, ¿vale? Básicamente por la caída de la demanda. Rusia no entra en el juego de la OPEP, ¿vale? Se ha salido y dice que no va a recortar más la producción. Esto ha sido un bandazo muy fuerte para el petróleo, ¿vale? La caída de la producción, uno de los grandes demandantes de petróleo es China, ¿vale? Y esto nos está indicando que lo que nos está vendiendo China de que la economía pues vuelve a estabilizarse, nada de nada, porque la demanda está cayendo. O sea que, bueno, ¿vale? La cosa está así. Mucho cuidado porque hemos llegado también en la zona de soporte que a Rusia le viene muy bien este precio, ¿vale? En los $42. Arabia Saudita no le va tan bien en esta zona, ¿vale? Arabia Saudita le funciona mejor las ventas en los $48 más o menos, podemos decir, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo acaba todo esto también. Muy atentos. Y por último, pues comentar Bitcoin, que hay un pequeño rebote, podemos decir. De nuevo se ha metido de nuevo por encima de los 9.000 aproximadamente. Y de momento, pues bueno, se está manteniendo en esta zona de aquí, ¿vale? Pero tampoco es para muchas alegrías, ¿de acuerdo? Todo parece que se podría estancar en esta zona, vamos a verlo, ¿vale? Aquí tenemos una fuerte zona de resistencia en toda esta zona. Vamos a ver cómo evoluciona, pero de momento, como algunos decían que esto se había convertido en un activo refugio, ¿vale? Cuando las cosas se ponían feas, pues de momento yo de refugio no lo veo por ningún sitio, ¿de acuerdo? Nada más. En resumen, mucho cuidado. Las caídas pueden continuar durante las próximas semanas. Yo creo que todo lo que van a hacer los bancos centrales no va a servir absolutamente de nada, ¿vale? Para hacer recuperar las bolsas. Por lo tanto, vamos con pies de plomo a ver qué acaba pasando en los mercados, ¿de acuerdo? Muchas gracias, saludos.